Pregunta 21. En la gráfica se muestra el ciclo biológico de un animal. A partir del análisis de esta podemos deducir que dicho organismo posee A. Células somáticas haploides y diploides. B. Gametos diploides. C. Células somáticas haploides. Y D. Gametos haploides. La respuesta correcta es D, ya que según la gráfica el organismo posee gametos haploides, porque los gametos tienen solamente la mitad, 23 cromosomas, lo cual constituye su número haploide. Pregunta 22. En la anterior tabla se muestra el número de cromosomas en un momento determinado, para diferentes tipos de células, 3 organismos. De acuerdo con esto, el número de cromosomas que corresponde a las letras en las casillas es. La respuesta correcta es B. En A, 19, en B, 46, en C, 46 y en D, 20. Porque según la tabla, la célula muscular y la neurona tienen los mismos valores, entonces B y C es 46. Y el óvulo o el espermatozoide es la mitad de la célula muscular y la neurona. Pregunta 23. El ser vivo está formado por macromoléculas que generalmente son polímeros, esto es, moléculas formadas por la unión de varias moléculas pequeñas similares. Así, los nucleótidos son cadenas de nucleótidos, las proteínas son cadenas de aminoácidos y los polisacáridos cadenas de azúcares simples. Cuando la célula va a iniciar su proceso de división, primero debe replicar su ADN, para lo cual necesita abundancia de A. Aminoácidos, B. Ácidos grasos, C. Nucleótidos, D. Monosacáridos. La respuesta correcta es la C. Necesita abundancia de nucleótidos, ya que estos son los precursores del ADN y el ARN. Pregunta 24. La mayor parte de reptiles dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal, por lo que la producción de calor es baja y su metabolismo lento. Por otro lado, los mamíferos no dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal. Teniendo en cuenta esta diferencia, usted pensaría que A. Los mamíferos presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los reptiles. B. Los reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los mamíferos. C. Los mamíferos presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los reptiles. D. Los reptiles presentan una menor cantidad de ribosomas en sus células en comparación con los mamíferos. La respuesta correcta es B. Los reptiles presentan una menor cantidad de mitocondrias en sus células en comparación con los mamíferos, ya que las mitocondrias se relacionan con la cantidad de energía que se requiere. Si un reptil no regula su temperatura, no invierte energía, mientras que los mamíferos sí. Pregunta 25. El intestino de un herbívoro es, por lo general, muy largo y está muy enrollado. El de un carnívoro es corto y el de un omnívoro es de tamaño intermedio. Estas diferencias se relacionan con la dificultad para digerir el material vegetal, pues la celulosa se mezcla con las partes digeribles del material vegetal y tiende a pasar desapercibida por las enzimas digestivas. Un intestino más grande implica mayor área de absorción para que los herbívoros puedan aprovechar más alimento. Observe la siguiente gráfica que muestra la longitud del intestino en diferentes animales. La respuesta es C. Los renacuajos cambian de dieta al hacer metamorfosis, ya que según la gráfica, la longitud del intestino de los renacuajos es más grande y el de las ranas es más pequeño. Esto quiere decir que cambian de dieta al crecer. Pregunta 26. Los antibióticos son sustancias químicas que impiden el crecimiento de las bacterias. Por sus características, los antibióticos se utilizan para tratar infecciones. Sin embargo, algunos microorganismos pueden ser resistentes y transmitirlo a su descendencia. Una forma de evitar la resistencia a los antibióticos por parte de los organismos es... La respuesta es la C.
porque lo que resisten a los antibióticos no son las personas o los animales, sino las bacterias. Entonces, aunque se fabriquen nuevos antibióticos y se siguen usando de la misma forma, no habrán cambios. Pregunta 27. Los receptores sensoriales son parte del sistema nervioso de los animales y les permiten a estos percibir el ambiente. Se metió un ratón en un cuarto oscuro donde había un trozo de queso con olor agradable para el animal. ¿Cuáles fueron los receptores sensoriales que usó el ratón para llegar al queso? La respuesta es la A: quimiorreceptores y mecanorreceptores, porque el ratón seguía usando los mecanorreceptores, que son los que se encargan del movimiento, y los quimiorreceptores son los que se encargan de sustancias químicas como el olor. Pregunta 28. Este mapa representa el planeta de la Tierra en el periodo Triásico. En el dibujo, las X indican la distribución de una especie de reptil durante este periodo en el megacontinente Pangea, hace 250 millones de años aproximadamente. Recientemente se encontraron fósiles de este reptil en las costas de Brasil y del sur de África. Una explicación a estos hallazgos es que la respuesta es la B. La especie de reptil ocupa el territorio que luego se separó para formar los continentes de Sudamérica y África. Porque según podemos ver en la gráfica, podemos ver que las X están distribuidas entre la parte derecha de América y la parte izquierda de África. Y como es en la época de la Pangea, todos los continentes estaban juntos. Entonces, conforme se fueron evolucionando, se separaron los continentes y con ello también se separaron los reptiles. Pregunta 29. Unos investigadores evaluaron las relaciones ecológicas de los insectos consumidores de néctar y una planta de interés comercial. Como resultado, reportaron los datos en las siguientes gráficas. Ahí nos muestran dos gráficas, la una que es de los insectos y la otra que es la del número de flores y de plantas. A partir de las gráficas, una de las relaciones que se puede proponer entre los insectos y la planta es que los insectos, la respuesta sería la A, polinizan la planta, porque en las gráficas podemos observar que en la época que aumenta el número de insectos, también aumenta el número de flores y plantas, y como sabemos que los insectos son consumidores de néctar, la cosa más probable que puede pasar es que polinicen a estas flores. Ya. Pregunta 30. En la figura se muestra la localización del gen que produce una proteína en humanos. Cuando este gen muta, produce una proteína diferente a la proteína normal. Nos muestra las dos gráficas de las dos diferentes genes. Lo que determina la proteína que produce el gen la respuesta es la B, la secuencia de nucleótidos que posee. ¿Por qué? Porque sabemos que cada 3 nucleótidos forman un aminoácido. ¿Por qué? Porque sabemos que cada 3 nucleótidos forman un aminoácido específico para ir formando una proteína. Por ejemplo, la secuencia adenina, uracilo y guanina forman el aminoácido metionina. Ya eso. Ya. 31. Durante la fotosíntesis, los estomas en las hojas permanecen abiertos el tiempo suficiente para captar dióxido de carbono, lo que a su vez genera una pérdida de agua por transpiración. Los espacios que deja el agua transpirada tienen que ocuparse nuevamente por moléculas de agua nuevas, que ascienden a las hojas desde las raíces a través del xilema. Según esta información, se puede afirmar que los estomas son importantes en el proceso de nutrición de las plantas. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos La respuesta es la D. Cuando están abiertos permiten que el agua suba con iones para las células. Porque si nos damos cuenta en la pregunta, menciona que a su vez genera una pérdida de agua por transpiración y ocurre una transportación de agua. 32. Observe el siguiente modelo del flujo de la energía en un ecosistema. Según el modelo, se puede concluir que este ecosistema es un sistema abierto porque la respuesta es la B. Varios nutrientes pueden salir por lixiviados a otros ecosistemas. Si nos damos cuenta, cuando los consumidores mueren y se descomponen en nutrientes, y aquí dice escape por lixiviados a ríos, por lo cual es la respuesta. 33. El anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis
y respiración en plantas. La respuesta es la A. La fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja. Porque si analizamos la pregunta, nos dice que el anabolismo requiere energía y da como resultado a moléculas complejas. Aquí podemos ver la energía, que sería la luz solar, y las moléculas complejas, que son la glucosa. 34. Los ecosistemas se consideran sistemas abiertos porque en su mantenimiento es fundamental el flujo de materia y energía que intercambian de manera constante con su medio externo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa precisamente un ecosistema abierto? La respuesta es la C, porque si analizamos la pregunta, dice que es fundamental el flujo de materia y energía que intercambian de manera constante con su medio externo. Por tanto, la única que sería correcta sería la C. 35. Unos estudiantes analizaron el agua de un río y encontraron que contenía altos niveles de cadmio y plomo, que son metales tóxicos. Al estudiar el origen de la contaminación, descubrieron que los metales provenían de filtraciones de la descomposición de pilas en un botadero de basura cercano. Los estudiantes proponen que a futuro se deberían separar las pilas del resto de los desechos en contenedores completamente aislados. Con base en la información anterior, se puede afirmar que la propuesta de los estudiantes es: la respuesta es la C, apropiada, porque luego se podrían reutilizar las pilas desechadas. Podemos concluir que esta es la respuesta porque nos dicen que se deberían separar las pilas en contenedores completamente aislados. Por tanto, es reutilizar. Pregunta 36. Mediante técnicas bioquímicas, un biólogo molecular determinó la anterior secuencia de bases nitrogenadas en una hebra de ADN que está siendo transcrita. De acuerdo con esto, se puede esperar que la secuencia de bases nitrogenadas en el ARN formado sea. La respuesta correcta aquí sería la C. Uracilo, adenina, guanina, citosina. Es la respuesta correcta, ya que en el ARN la formación es distinta. En vez de ir la adenina con la timina, va la adenina con el uracilo. Pero si en la pregunta nos hubiera dicho que la base nitrogenadas en el ARN, o sea, en el otro lado en el ADN, o sea, del otro lado, entonces sí sería la respuesta la B. Pero como estamos hablando del ARN, es la C. Pregunta 37. El siguiente árbol muestra la herencia de una enfermedad que afecta el funcionamiento del riñón en humanos. A partir de este árbol puede pensarse que la herencia de la enfermedad. Bueno, pues como vemos en el gráfico, aquí tenemos a la mujer afectada y en el primero la mujer afectada, en el segundo el que estaría afectado sería ninguno, pero de todos modos la enfermedad sí está. Y termina afectado el hombre en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces esto sería la respuesta correcta, la C, que está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo, porque vienen de varias generaciones y poco a poco la generación ha ido, por decirlo así, progresando o procreando, y hasta que se encuentra con el otro, con la otra persona que también tiene la enfermedad, y ahí es cuando el alelo se revela. Pero como podemos ver, en la mujer no aparece tanto que como en el hombre. Las técnicas modernas de la biología molecular nos permiten reemplazar el núcleo de un óvulo fecundado por el núcleo de una célula somática de un organismo adulto. Al implantar este óvulo en el útero de una hembra de la especie, el resultado más probable será un organismo. La respuesta correcta es la B, pues estás describiendo un proceso de clonación. Entonces, al extraerse el núcleo original del óvulo, también así su información genética, por lo cual el futuro embrión no poseerá las características de dicha célula, sino que estás pasando toda la información genética del nuevo núcleo implantado. O sea,
Listo. Pregunta 39. En la siguiente tabla se encuentra la información de dos genes que se heredan y expresan separadamente en una población de ardillas silvestres. Pues ahí vemos el gráfico. Si se cruzan un macho y hembra de color gris y cola larga, heterocigóticos, o sea, un gen dominante y otro recesivo, para ambas características, la probabilidad de encontrar en la descendencia una ardilla de color café y cola corta es 25%, ya que si hacemos la tabla siempre va a haber un pequeño porcentaje en el cual nos dé una probabilidad distinta. En este caso es el 25% del 100%. A continuación, pregunta 40. A continuación se muestran el ciclo de vida de un alga y de un humano. De acuerdo con los esquemas, el estado celular en el que transcurre la mayor parte del ciclo de la vida del alga y del humano respectivamente es. La respuesta correcta es la A, haploide-diploide. Porque podemos ver en el gráfico que en la alga solo se utiliza células haploides para hacer un cigoto diploide y seguir de nuevo células haploides. En cambio en el humano es diferente.